Hola a todos. Dedico muchísimo de mi tiempo a estudiar y a leer, a informarme, a investigar y también muchísimo de mi tiempo lo dedico a pintar. Me fascina pintar, me encanta y en realidad me relaja muchísimo y me saca del estrés cotidiano, del estrés diario que vivimos. Pero me gusta hacer estos videos sobre todo por la posibilidad que me dan de poder llegar a ustedes y de poder de alguna manera ayudar eh, a esas personas que me escriben y me preguntan cosas, puedo llegar a ellos, puedo llegar a ayudarlos en alguna que otra situación con mis experiencias, con lo que he llegado a conocer debido a esas experiencias. Entonces, puedo llegar a ciertas personas y ofrecerle mi ayuda como algún que otro consejo o explicando cualquier pregunta que me hagan. Si están pasando por un duelo, sobre todo, ese tipo de cosas, a veces uno se siente solo y no encuentra personas que de verdad entiendan por lo que estamos pasando. Bueno, pues este tipo de personas también se pueden comunicar conmigo y yo con gusto le estaré hablando de mis experiencias y de cómo tienen que estar, no, cómo pueden afrontar esta situación cuando uno se encuentra en una situación así tan difícil de perder un ser querido, de perder un familiar. Eh, Como ya les dije anteriormente, dedico muchísimo, muchísimo de mi espacio, del tiempo que tengo, a estudiar y a buscar, investigar acerca de todas estas cosas, acerca del mundo espiritual, de las diferentes culturas en los diferentes países y que, que han tenido experiencias y que las han dejado plasmadas en los libros, las diferentes religiones, cómo toman desde esas perspectivas estas diferentes culturas, cómo toman las mismas cosas y las expresan y las escriben tal vez en diferentes lenguajes, diferentes formas, poniéndole diferentes nombres, pero cómo hay tanta semejanza, cómo hay una congruencia inmensa a la hora de yo leer todas estas diferentes historias, eh, pero a la vez agrupándolas y alejándome un poco y mirándolas desde lejos, me doy cuenta de cuántas semejanzas pueden llegar a tener. Y entonces ahí tomo lo que me vibre, lo que no siento que me vibre, lo que no me gusta, lo que no sienta dentro de mí, pues directamente lo dejo en su lugar y no lo tomo, pero lo que sí me vibra lo tomo y si puedo aplicarlo a mi vida, pues lo aplico, porque ese es el kick de la cosa. Cuando, cuando estudias algo, si lo dejas luego que lo estudias, si no lo pones en práctica en tu vida, si no lo asimilas, es como que lo incorporas a tu ser. Si no haces eso, pues es como si no hubieras estudiado nada, lo dejaste ahí en una gaveta y nunca más lo tocaste. No, es como si, ¿para qué sirve? Es inservible esa forma de conocimiento y de sabiduría. En realidad, la forma de que el conocimiento y de la sabiduría se incorpora a tu vida es asimilándola y incorporándola en tu día a día. Y eso es lo que trato, por supuesto, de hacer. Eh, es ese conocimiento abarca muchas facetas. Desde lo que es el mundo espiritual, el que nos rodea y que está en todas partes, ¿a dónde vamos después que dejamos este cuerpo? ¿Qué son las energías? ¿Cómo se manejan las energías? ¿Cómo aprendemos a subir nuestra vibración para poder acceder a los diferentes planos, a ese estado de conciencia alterada donde podemos tocar y podemos
llegar a esos planos invisibles para adquirir conocimiento y sabiduría de los muchos maestros de luz, de lo que es nuestro yo interior y del propio Dios, que siempre está en nosotros y que siempre se manifiesta a través de nosotros. Entonces es muy importante que si nosotros buscamos en los libros y buscamos donde sea esa sabiduría, primero que nada incorporarla a nuestra vida, no dejarla en esos libros ahí engavetada y guardada para que en cualquier momento de que se nos ocurra desempolvar ese libro y volver a leer, no, si no lo aplicas a tu vida pues no tiene sentido que lo hayas y que hayas malgastado tu tiempo en estudiarlo si no te va a servir para nada porque no lo vas a utilizar. Entonces, lo principal es coger eso que estudiaste y utilizarlo en tu vida, ponerlo en práctica. Entonces, eso es más a lo que me dedico y a investigar. eh, por ejemplo, qué sé yo puedo irme a la religión cristiana y estudiar la Biblia y ver cómo se manifiesta en la Biblia esto, de qué habla en la Biblia acerca de este mundo físico, el mundo espiritual, acerca de eh, cómo sucedió en ese tiempo todas estas cosas y cómo influyeron al hombre, en las enseñanzas de Jesús, todo esto tan importante. Hay un pasaje que fue algo que a mí me impactó la primera vez que leí la Biblia y fue el pasaje donde Jesús dice que si pidiéramos algo creyendo que lo tuviéramos, pues ahí ya directamente lo tendríamos. Que el tema era la fe y la fe era creer en lo que no se ve, tener esa certeza de que ya lo tenemos, esa convicción. Entonces, cuando yo leí, les cuento que cuando yo leí ese pasaje yo estaba pasando por un problema muy grande en mi vida y buscaba una solución y entonces yo leyendo la Biblia y cuando yo tomé este pasaje en mi mano pues lo hice mío, fue como que lo incorporé a mi ser de una manera tan fuerte que logré que aquello que por lo que yo estaba pasando se comenzara a mover y a cambiar de lugar y a mover, era como si yo misma estuviera moviendo las cosas a través de las enseñanzas de este gran maestro y pidiéndole a Dios, por supuesto, siempre la guía. Entonces, eso fue algo que me sucedió a mí y por supuesto le debe haber sucedido a muchas personas, eh, el hecho de que las enseñanzas en ese libro tan bello nos haya cambiado o haya modificado en algo, mm, algo por lo que estemos pasando. Pero ese libro es importantísimo, tiene mucha sabiduría, pero no es el único libro. Hay montones de libros en los que nosotros podemos buscar información y sabiduría y llevarla también a nuestras vidas. Cuando yo tomo toda esa búsqueda, esas investigaciones a través de esos libros, enseñanzas que pueden venir desde mucho más atrás, como decirles, qué sé yo, Platón, Pitágoras, y tomas toda esa sabiduría y todos esos libros y los miras de lejos, te das cuenta de cuánta similitud hay en ellos. Todos hablan de una vida física, pero también nos hablan de una vida espiritual que nos es tan difícil ver. Eh, ¿Por qué? Porque estamos sumidos en una vida de rutina, de estrés, de supervivencia. ¿Por qué? Porque en esta vida hay que salir adelante, ve, trabaja, gana dinero, compra tus cosas, compra hasta de un techo, de una casa, de una fuente de trabajo y de ingreso, de ropa, de dinero, de zapatos, de un carro, de comida, de todo lo que te hace falta para vivir, de la educación de tus hijos, el estar lo más seguros posible. ¿Por qué? Porque esta vida parece como una jungla, pareciera cuando no es guerras, es enfermedades, o son personas maliciosas que pueden venir a hacer daño, a robar, a lastimar. Entonces es como si viviéramos en una jungla tratando de sobrevivir todo el tiempo. Esto nos absorbe toda la energía y no nos deja tener un tiempo de relajación y de introspección para que podamos mirar dentro de nosotros mismos y buscar ahí el reino de Dios que está vivo. Ese reino de Dios que puede ser, también se le puede llamar la fuente, el todo,
según los diferentes tipos de religiones, porque hay personas que le dicen de diferentes nombres, de diferentes formas, pero al fin y al cabo es lo mismo, el espíritu, el ser, la fuente, eh, como le podemos llamar, pero es esa, ese poder de luz que existe y que está en todas partes y que fluye a través de nosotros. Eh, si nosotros no tenemos, si nosotros no tenemos un tiempo como para dedicarlo a eso y para relajarnos, concentrarnos y olvidarnos de todos esos problemas que nos están agobiando constantemente, no podemos estar de la forma que hace falta que estemos para que podamos acceder a ese mundo de conciencia, por decir, es como una conciencia que se altera y que te lleva a poder mirar ese mundo espiritual, a poder percibirlo con más facilidad, a poder recibir esos mensajes, a poder aprender de nuestros maestros, de nuestro yo interior, a poder escuchar la voz de ese Dios, de esa fuente, de ese todo, que está constantemente ahí alrededor de nosotros y en todas partes. Pero como estamos tan absortos en esta vida que nos roba el tiempo, que nos roba la energía incluso, y que nos esclaviza de una forma tan eh, constante día a día, pues nos alejamos más y más y más y más. Y aunque cojamos un libro en cierto momento y lo leamos, si no lo ponemos en práctica es igual que si nada. Es una pérdida de tiempo total si no cogemos lo que aprendemos y lo llevamos y lo ponemos en práctica en nuestra vida. Entonces, bueno, pues nada, eh, una, eh, una concordancia que tienen todas estas historias de todos los tiempos es que existe un mundo físico, un mundo que vemos, el mundo natural que está alrededor nuestro, que estamos adaptados a vivir diariamente y a mirar, y hay un mundo de energías, de otras realidades, que está fuera de nuestro alcance visual y que solamente se accede a él a través de, de ese desenfoque, de ese alejarnos un poco de ese abstraernos en nosotros mismos, hacer un poco a través de la oración, de la meditación, de la búsqueda y de la introspección, esa que nos lleve a que nuestra conciencia caiga en un estado como un poquito desenfocado o alterado, que se aleja un poco de este cuerpo físico para que nuestro espíritu pueda tener un poquito más de acceso a esa fuente de luz que siempre está alrededor nuestro y que está presente siempre. Entonces, si nosotros logramos tener un poquito de dejar un espacio, de aprender a relajarnos, de aprender a respirar y darnos cuenta, ser conscientes hasta de nuestra propia respiración, pues es como que vamos a aprender a vivir en este mundo, pero en cierto momento, bueno, aquí me detengo, voy a desconectarme y voy a buscar de mi esencia, de mi alma, de mi espíritu, y voy a hacer una meditación, voy a orar, voy a pedir a esa fuente, voy a pedir a ese todo que me guíe, que me enseñe, que me mande mensajeros para que yo pueda aprender, si es que no sé, a llegar, a conectarme con ese más allá. Entonces, ahí puedes conectar con tus familiares que están en el otro lado, que ya han partido, con maestros, con tu propio yo interior, que no es más nada que la luz infinita de Dios que se expresa a través nuestro y que está ahí siempre para ti. Y vas a poder hacer infinidades de cosas. Incluso puedes hasta sanarte y sanar a otros. ¿Por qué? Porque puedes incluso llegar a manejar las energías. Hay una cosa muy importante. Muchos de estos libros, como el libro de la Biblia, que es un libro que nos fascina por toda su enseñanza, las enseñanzas de Jesús y todo, pues muchas personas leen la Biblia
y creen que todo eso que dice en la Biblia se aplicó en el pasado, pero que no tiene ningún tipo de uso ahora en el sentido de los milagros, de sanaciones. Entonces eso es inútil leer la Biblia si creemos así, porque si la Biblia, por ejemplo, este libro se lee y se lee las enseñanzas de Jesús, donde Él dice que si tienes fe puedes mover montañas y puedes sanar a otros, pues entonces si lo aplicas a tu vida, pues puedes lograrlo. Todo es lo que creas, todo es con esa esperanza y esa fuerza y ese ímpetu de fe que le pongas a las cosas. Si estás enfermo, puedes orar, pero puedes también tú poner en práctica esa sanación. No esperar solamente a que te llegue, sino que tienes que moverte. Hablo de la Biblia, pero para otras personas que no leen la Biblia y que pueden leer, por ejemplo, en la religión del hinduista o en la religión, de cualquier otro tipo de creencia, es lo mismo si le pones esa fe, ese amor, y mientras tanto vayas en el camino de la luz, pues puedes lograr muchísimas cosas. Como ser, por ejemplo, si tienes, qué sé yo, para poner un ejemplo, un dolor de espalda, como en mi caso, yo lo utilizo muchísimo. Eh, Padezco de un dolor de espalda desde los 30 y pico de años, eh, y lo logro controlar con esto porque no tomo ningún tipo de medicación. Eh, no he logrado todavía, no he logrado sacarlo por completo y es mi meta poder hacerlo. Eh, Siempre hay que insistir, no darnos por vencidos si no lo hemos logrado aún. Tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir aprendiendo. Si nos damos por vencidos a la primera batalla, pues entonces no tenemos la suficiente fe. De eso se trata. Entonces, por ejemplo, a mí me alivia mucho, tengo un dolor de espalda, por ejemplo, qué sé yo. Hay muchas maneras, incluso puedes crear maneras que sean solamente tuyas. Yo puedo pensar, por ejemplo, me imagino una energía de color verde intenso, como la esmeralda, entre mi espalda y llena todas mis vértebras, y ilumina, irradia y saca esa oscuridad de dolor. También puedo imaginarme que tomo ese dolor en mi mano, que lo estrujo, lo exprimo y puedo abrir una puerta aquí donde hay un horno con llama, lo tiro ahí, cierro la puerta y prendo la llama y se esfuma, se quema, se desaparece, lo reprendo en el nombre de Jesús. O puede utilizar muchas maneras. Incluso en mi mente puedo tomar mi columna vertebral, tomarla aquí, tirarla y poner una nueva. O sea, puedo hacer hasta operaciones energéticas. Es lo que tú creas en tu mente. Y eso no es brujería, no es algo que sea diabólico, sencillamente estás manejando las energías. Y Jesús nos mostró en la Biblia que podemos hacer cosas incluso mayores. Sencillamente es creer. Y yo digo esto porque lo he aplicado muchísimo en mi vida para mí y para mis familiares, y ha habido mucha mejoría. Entonces por eso les digo que lo hagan y que no se queden con que esto no tiene solución. Siempre inténtenlo. Eh, Eso es algo que si encuentras algo, algo que te vibra, algo que sientes que sirve, pues no solamente lo dejes ahí y no pienses que tú no puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Tú tienes todo el poder para hacerlo, porque nosotros somos seres de luz, somos más que solamente un cuerpo de carne y de hueso. Entonces, a través de todas estas experiencias y aprendizajes, me doy cuenta que hay muchas similitudes, muchísimas. El hecho de que hablen de un mundo real, de un mundo físico, pero que hay un mundo más allá espiritual, que se accede a él, que se puede llegar a él, que puede haber una conexión con él, pero sobre todo, si no lo intentamos y si no lo creemos y si no lo visualizamos, porque nunca llegaremos a él, porque no daremos el primer paso, esperando y esperando que nos lo traigan de regalo. Yo siempre he sido de la opinión de que si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. Siempre. La montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. Entonces, ese es mi mensaje para hoy.
no se desanimen, no se den por vencidos si algún problema tienen. Busquen, porque siempre que busca encuentra. Pidan a Dios información, pidan a Dios guía, a la fuente, pídanle guía, pídanle mensajeros y les vendrán. Para aquellos que han perdido algún ser querido, les digo que la muerte no existe. eh, no se puede destruir la energía como tal porque es eterna. Entonces, siempre va a existir la vida. La muerte no existe. Solamente el alma, el espíritu va a abandonar este cuerpo y va a ir a otros planos, a otros lugares de una frecuencia de vibración energética más alta que no podemos ver, pero que sí podemos conectarnos con ella si pedimos a Dios, y va a venir información en sueños, y va a venir otro tipo de información y sensaciones y presencias. Les digo que a mí me ha pasado, y si a mí me ha pasado, yo no soy la única, ni soy una excepción, simplemente soy un ser humano como todos ustedes. Entonces, bueno, ya para otros videos seguiré aquí para conversarles un poquito de todo esto. Por ahora, bueno, un abrazo grandísimo y los quiero muchísimo.